tenía que darle el... Ya. Ya. Chicos, voy a comenzar con una previa, ¿no? Sobre el resumen de historia universal. Eh, el mismo texto que les adelanté, ¿no? Ustedes espero que hayan leído. Este, tenemos la división clásica de la historia universal de acuerdo a la visión occidental. Acuérdense que la historia, de acuerdo a las sociedades, está dividida de muchas formas, y también de acuerdo a los calendarios de cada civilización, ¿no? De cada grupo cultural. Y por ende los chinos tendrán una división, el mundo árabe también, y así por el estilo. ¿Ya? Por esto la visión occidental, como ustedes habían mencionado la vez pasada, la visión occidental tiene que ver con Europa y América, ¿no? Tenemos la prehistoria, que se divide en dos edades, edad de piedra y edad de los metales. Y a estas, a su vez, se subdividen en otras edades, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico. ¿Alguien recuerda qué significa paleo, meso o neo? No tenga miedo de equivocarse. ¿Paleo era edad de piedra o algo así? O sea, era de piedra o algo así, no estoy seguro. Paleo pertenece a la edad de piedra y significa piedra antigua, ¿no? Piedra antigua, ¿no? Y neo, ¿alguno de ustedes ha escuchado neo? ¿Qué significa neo? Es nuevo. Es nuevo, sí, perfecto. O sea, neo, que es nueva, ¿no? Entonces, paleo es piedra antigua y neo es piedra nueva. Y meso, no sé si alguien ya podría sacar la interpretación de meso, ¿no? Por deducción. Piedra mejorándose. Meso es de como que está entre las dos piedras. Entonces, ahí tenemos eso y tenemos también la edad de los metales. Cobre, bronce y hierro, ¿no? Uno de estos metales es menos resistente que el otro, ¿no? Salió el cobre, ¿no? El cobre es lo que ustedes pueden ver en los cables, ¿no? Ese metal, un color medio anaranjado. De ahí el hombre logró fundir un nuevo metal que fue el bronce, que era más resistente que el, que el cobre, perdón, más bien el bronce resulta de una combinación, ¿no? Que en metal se dice aleación. El bronce sale cuando el hombre al cobre le añadió estaño, ¿ya? Y resultó en un metal mucho más resistente. Y finalmente el hierro, que es el más resistente que los otros anteriores. Eso. Por otro lado tenemos la historia, la parte de acá, que esto es lo que ya vimos, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Eso ya revisaron ustedes. Este, para hacer un poquito más precisos, tenemos la edad de piedra, podemos decir que la edad de piedra más claro comenzó con la aparición del hombre, así. ¿Ya? No hay una fecha exacta. Si ustedes se dan cuenta, hace 2.850.000 años, ¿ya? O sea, imagínense, estamos viviendo en el año 2000 y el hombre apareció, se estima, ¿no? Se estima que los restos más antiguos tienen esa antigüedad. Por eso se estima que apareció ahí, pero no hay una fecha exacta. Todas estas fechas que ustedes ven en la prehistoria son fechas referenciales, no son fechas exactas. No, es que, en el año 4000 el hombre inventó, no, sino que del año 4000 antes de Cristo para acá empiezan a haber, no sé, metales de esa calidad, ¿ya? Por eso hay una estimación. Otra cuestión es que no todos los metales se inventaron en la misma época en todos los sitios. En unos se inventaron primero, en otros más después. En otras sociedades incluso ni siquiera se llegó a inventar el metal, como por ejemplo las sociedades de los Shuaras. Ellos nunca conocieron el metal, ellos recién conocieron el metal cuando llegó la colonización moderna, ¿no? Ellos utilizaban sus armamentos, sus herramientas de bambú, de caña, de madera, etcétera, etcétera, ¿ya? Así, por eso se mantiene la prehistoria, desde que apareció el hombre hasta la invención de la escritura, es lo que el hecho que hace la separación, ¿ya? Entonces, mientras que en la prehistoria tratamos de adivinar, por decirlo así, ¿no? De intuir qué hacía el hombre por las herramientas que dejó,
en la historia hay la facilidad de que ya hay documentos escritos que nos narran qué pasó. Ya, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Asimismo son iguales estas fechas, ¿no? 10.000 AC, 8.500 AC, son fechas, son aproximaciones, fechas referenciales, ¿ya? Igual con la edad de los metales. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo comienza la historia? Les pregunto. Desde la invención de la escritura. Desde la invención de la escritura. Gracias, Lina. ¿Y en qué fecha más o menos aproximadamente le hemos dado a la invención de la escritura? 4000 antes de Cristo. 4.000 de antes de Cristo. Pero yo les pregunto algo. Está bien, Juliana. Pero aquí en la edad de los metales, la edad de bronce está a 4.000 antes de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Quien me responda a esto, le voy a dar la participación de 10. ¿Dónde están? Acá está. ¿Por qué si la historia comienza en el año 4000 AC, acá y la edad de bronce está en 4000 AC? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen que fue? Ok. Adelante, Porque Julia. cambiamos al horario gregoriano, si no estoy mal, y tipo ahí se cambian las fechas. No, no tiene que ver con eso. Porque desde ahí tenemos registro de lo que ha pasado. Ya, esa es una parte, pero ¿por qué la edad de bronce todavía está ahí como 4000? ¿Quién habló? Ah, ya Esteban Paredes. Este, tienes la mitad, pero tú tienes que contrastar esa información, ¿no? Que el año 4000 empezamos a tener registros, pero ¿por qué está ahí la edad de los metales 4000 AC? Ahí. Profe, ¿puedo hablar yo? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Daniela Garzón. Daniela, adelante. Creo que porque la edad de los metales fue un proceso que permitió el cambio entre la prehistoria y la historia, dando los primeros vestigios de escritura. Tienes una palabra clave, ¿no? Que es proceso, pero todavía no llegan que está bien, ¿ya? Pero todavía no llegan así, están cerca, están cerca. ¿Alguien más? Profe, Sí, puede ser Sofía. que porque unas poblaciones tipo eran más avanzadas que otras, o sea, tenían un proceso más adelantado. Ya, vamos por ahí. Sí, a eso es lo que me refería. Algunas, gracias, Sofía, estamos llegando, está bien. Espérame un segundo. Sí, y como les digo, las invenciones del ser humano no se dan todas en el mismo tiempo en todo el mundo, sino que empieza un sitio, por ejemplo, en este momento, ¿de dónde salen las invenciones? Generalmente, pues, generalmente, no quiero... Del ser humano, profe. O sea, Ah, podría sí, ser que pero ¿de qué parte del mundo? De Europa, De Europa, de Estados de Unidos, de ahí Asia. salen las novedades, ¿no? De Asia, y nosotros simplemente esperamos a que nos llegue. Así tal cual pasó en esa época, ¿no? Hubo una región del mundo en donde apareció el metal y el resto simplemente esperó que le llegue el metal, pues de cualquier forma, ¿no? En forma de arado o en forma de muerte, pues no, esa civilización, esa cultura ya tenía espadas, pues lo que hacía era conquistar, pues, cosas así, ¿no? Eso ya veremos más adelante. Pero sí, entonces eso significa que mientras en algunos sitios ya se habían adelantado a inventar el bronce, otros estaban descubriendo la escritura, ¿no? Entonces vemos que la época de la edad de los metales, que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y la historia, la edad de los metales que pertenece a qué edad, a qué pertenece la edad de los metales. Tenemos Edad antigua. a la A la prehistoria. prehistoria. A la prehistoria, ¿no? Tenemos la edad de los metales que pertenece a la prehistoria aquí y tenemos la edad antigua que pertenece a la historia acá, se entrecruzan, ¿ya? Por eso las fechas son referenciales, ¿no? Y ahí es que tenemos
que parte de la prehistoria está en el año 4000 al mismo tiempo que comienza la historia, ¿no? Es como que un proceso y se va terminando la prehistoria y va comenzando la historia, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, mientras unos pueblos descubrían la escritura, otros descubrían el metal, otros descubrían las dos cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Unos descubrieron el metal más rápido que otros y así por el estilo. Ya, eso es. No hay una fecha así exacta, ¿no? Aquí está, no. Fue un proceso en algunas partes del mundo. Y tenemos que las invenciones claves de esa época, pues, acuérdense que antes del metal, el hombre no estaba acusado de brazos, sino que hacía sus herramientas con madera, con lo que había, con madera, espinas de pescado, huesitos, etcétera, etcétera. Lo que le quedaba, pues, ¿no? Tenía que ser full reciclaje, ¿no? No podía desechar lo que había porque cada cosa que tenía valía, ¿no? Y ahí tenemos, pues, ¿no? Tenemos lanzas, ¿no? Y lanzas con propulsores, ¿no? A las lanzas se le añadía una extensión de madera, ¿no? Tenemos los arcos, las flechas, ¿ya? Las puntas se hacían de huesito, las colas se hacían con plumas de aves, ¿no? Y se hacían objetos, ¿no? Que no tampoco podríamos decir, no, es que como eran antiguos no se arreglaban, ¿no? Se arreglaban, sí, pero con peines hechos de hueso, como ustedes verán aquí, ¿no? O no es que andaban desnudos, sí, a lo mejor por un tiempo andaban desnudos, pero luego tenían vestimenta, ¿no? Se hacían agujas, de hueso también, los arpones. ¿Saben qué es un arpón? ¿Para qué sirve? El Creo que el arpón, arpón sirve para Cosas de pescar. mar. sí, ¿no? Entonces el arpón es para track, ¿no? Ayudar a... Profe, el arpón no es así, una punta que tiene como unas colitas que en caso de que se saque, como que va desgarrando la piel por dentro, algo así. Sí, y le va haciendo más daño al animal, impidiéndole que se mueva, porque el animalito va, como decía Javier, los animales no tropiezan con la misma piedra. Entonces, si el animalito al sacudir se siente que se está hiriendo más, mejor se queda quietito. Y ya. Sí, sí, Javier. Solamente en un paréntesis de la clase, invitarles a los estudiantes que tienen apagadas sus cámaras, salvo los dos personas que ya me indicaron, Sí estoy ¿no? presente. Hablé Por antes. favor, sí, escriban por interno, no hablen ahorita, ¿ya? Escriban por interno y yo ya veo, ¿sí? Porque ahí hay varios. No voy a mencionar, pero son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Son casi 20 estudiantes que están así, ¿no? Entonces, ya me indicaron algunos, ya me indicaron dos. Escriba por interno cuál es la dificultad que está teniendo, porque si no después usted otra vez va a tener dificultades al final con lo de la participación, ¿no? Tenga en cuenta eso. Eso, Dani, nada Ya, más sigue. gracias, chicos, Sebastianes. Y las cuentas, y son cosas, bueno, algunas, no todas, ¿no? Son algunas cosas que podemos ver todavía en el presente. No sé si ustedes han ido a la playa y pueden ver que a veces la gente hace cuentas con las conchas con los caparazones o los caracoles de estos moluscos, ¿ya? Así tal cual hacían en el pasado, ¿no? Bien, entonces tenemos que, por ejemplo, en este lado tenemos los primeros artistas. ¿En qué sentido? En que se empezó a trabajar los colores, se empezaron a utilizar colores de las plantas, sacaban los pigmentos o de diversos tipos de tierra, ¿ya? Como ustedes podrán ver, carbón, ¿no? Para pintar el negro, o arcilla marrón o arcilla verde, ¿no? Ellos no es que no hacían nada, yo creo que se mantenían muy ocupados, cazando, pintando, o sea, tratando. Como no había una lengua escrita como escritura, pues de todas formas no es que permanecían mudos sin comunicarse, sino que también veían otras formas de comunicarse entre ellos y comunicar a otros, ¿ya?
Y esto es lo que se llama el arte rupestre. No sé si han escuchado qué es arte rupestre. Profe, Sí, profe, ¿puedo hablar? adelante, adelante. Pero, Mejor. El arte rupestre prácticamente es antes en la antigüedad en rocas o en cuevas con elementos naturales como la tinta de algunas flores o la sangre de algunos animales, por lo general se usaba la sangre, eh, la usaban como tinta para poder dibujar historias, ya sean familiares, historias de cómo cazaron algún animal, historia de cómo crearon un, un objeto, por así decirlo. Entonces, todo eso lo está en rocas. Y son dibujos muy simples, no son tallados, sino que son solo como manchitas que tienen formas que se llega a entender. Sí, perfecto. Perfecto, está muy bien, está muy bien. Sí, ¿no? Y ahorita, bueno, sobre todo estas pinturas de las cavernas están en Europa, ¿no? Más que nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra cuestión del arte. O sea, no crean que esto del arte es algo de acá, de lo moderno, ¿no? Desde sus inicios el ser humano hacía arte, o sea, o tenía expresiones artísticas. Otra cuestión eran sobre estas figuritas, ¿no? Estas que llaman Venus, ¿no? Eh, este, Así le pusieron los científicos, ya. No es que tenían algo que ver con la Venus de la cultura griega, no, o sea, todavía no aparecían los griegos, olvídese de eso. Estábamos en la prehistoria, pero los científicos, ¿no? Para relacionarlo, le pusieron ese nombre. A veces muchos científicos ponen nombres griegos a muchas especies que encuentran, ¿ya? Pero es por el simple nombre, ¿ya? Y estas figuritas, ¿no, verdad? Estas estatuitas de piedra, en muchas sociedades nómadas les servían como recuerdo para llevar, ¿ya? Eran como que arte mobiliar, arte que podían movilizar, ¿ya? Y así, ¿no? Tenemos en la siguiente, justamente en esta época ocurren las glaciaciones, que eran como periodos invernales mucho más extensos y mucho más duros. Hubieron 4 glaciaciones y en estos periodos, por ejemplo, repregunto, si algunas partes del mundo estuviesen con el agua congelada, como vemos aquí, ¿no, verdad? Esto que está en blanco es porque está congelado, ¿no? ¿Qué ocurriría con otras partes del mundo? Como que ocurre un desbalance. Ya, ¿y cómo, está bien, ocurriría un desbalance? ¿Y cómo, de qué forma vemos ese desbalance? A través de la... Tipo los animales migran, ¿no? Entonces, tipo en un lugar habrán mucho más animales que en otro lugar. Ya, O sea, esa habrán es más una. recursos que en otro. Ya. En donde también notaríamos la glaciación, o sea, ¿qué impacto tendría la glaciación en otras partes del mundo? Si en un sitio el agua está congelada, en otros sitios, ¿qué pasa? Habría menos agua. Bajaría el nivel del Habría mar. menos agua. ¿Qué pasa con el mar? Bajaría el nivel del mar. Exactamente. Al bajar el nivel del mar, ¿no? Al haber menos agua, muchas partes del mundo que ahora están inundadas, ¿no? Eran tierra. Como ustedes podrán ver, el mar Mediterráneo era tierra, ¿ya? O, por ejemplo, la isla de Australia estaba unida con Asia, ¿ya? O también América estaba unida con
con Asia en la punta, y así por el estilo. Habían, lo que se formaban eran puentes terrestres, ¿no? El hecho de que el agua esté retenida en los casquetes, en estos bloques de hielo, hacía que el nivel del mar estuviera más abajo de lo que está actualmente, y muchas tierras estaban sobre el nivel del mar, ¿no? Y así es como esto facilitó que el ser humano pudiese caminar, circular, etcétera, etcétera. Trasladarse, ¿no? Y llegar a ocupar a zonas que ustedes dicen, ay, ¿cómo llegaron esas personas a Australia si es una isla? No sé qué. O sea, claro, en un momento, ahora es una isla, pero en un momento atrás no era una isla, estaba unida, por decirlo así, ¿no? Y como les había dicho, las glaciaciones fueron periodos de frío y de calor, ¿no? ¿Verdad? Fueron 4 glaciaciones, y tienen nombres como que si fueran eras, pero eso no vamos a ahondar en eso, ¿no? Pero ustedes ven la forma en cómo el hombre es en la naturaleza, sino que se adaptó a los tiempos y claro, pues no se abrigó y como ustedes verán, cazaba a los mamuts, claro, necesitaba una vida en comunidad Profe, sí para tengo poder una lograr pregunta. eso. Tal vez Cazar sea es algo, sí, sí, tal vez sea algo adelante. ilógica, pero me causó una duda. ¿Las películas La Era del Hielo se asemejan? Las 4 películas, porque igual son 4. Eh, no sé si sea mi señal, pero no te escuché. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, profe, perdón si es una pregunta muy ilógica, pero las películas de la Era del Hielo se asemejan a lo que había pasado. La señal, sí, la señal se entre, por favor, yo igual respondo, no pasa nada, ¿ya? Me Dani, te escriban preguntaban, perdona, si es que, ya. si es que las películas de la era del hielo se parecían a lo que estamos viendo ahora. Ah, ya. Sí, tiene algo que ver, pero solo la primera parte. Bueno, la segunda parte no la recuerdo mucho. Y la tercera, que haya un tiranosaurio Rex, no, ahí sí ya estaban ya más locos, entonces. Pero la primera sí, ajá, la primera sí tiene algo, así era la forma de vida parecida. Y las especies animales en la primera parte sí se trata de recrear, ¿no? El tigre de dientes de sable, el mamut, o estos perezosos, ¿no? Que ahorita ya el perezoso de la era del hielo ya quedó extinto, ya no existe, pero en esa época sí existió, ¿ya? Y también estos pájaros llamados dodos, ya no existen, ¿ya? Sí, pero así más o menos era, ¿ya? Y claro, en esas partes, no es que no todo el mundo estaba congelado, había una parte que se mantenía fresca, ¿no? O sea, sin hielo, pero los restos nos dicen que el ser humano no es que huyó del hielo, sino que aprendió a vivir con él, ¿ya? Y, por ejemplo, al cazar estos mamuts, tenían carne, tenían pieles, tenían huesos para construir más herramientas o construir estructuras. Los animales grandes se extraía grasa también que servía para cocinar, para encender fogatas, ¿ya? Y así por el estilo, ¿no? Por ejemplo, de las fibras, de los cartílagos, de estos tejidos que conectan los huesos, ¿no? De estas así, no sé si ustedes, bueno, no, sí han comido de ley. Cuando comen pavo, ustedes ven que en la piernita tiene unas fibras largas. En estos animales las fibras son más grandes y más largas y más resistentes. Entonces también les servía todo el animal procesado, y casi nada se desperdiciaba. Y así, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna Profe, otra pregunta? Eh, yo leí hace un tiempo un libro, o sea, Sí. una saga de libros que se llama Crónicas de la Prehistoria, en la que contaban un poco de esto
cómo sobrevivían y decían que o sea, decían que supuestamente se cambiaban de vez en cuando los abrigos y los demás los quemaban, o que se dividían en clanes y los clanes no estaban siempre en el mismo punto. Ya, claro, sí, está bien. No es que se dividían en clanes, sino que había como una especie de subdivisión natural. Por ejemplo, los clanes se traducen en familias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tu papá es una familia, ¿no? Tú y ya. Y en el momento que tú ya conseguías pareja y tenías tus propios hijos, prácticamente era otro grupo, ¿no? Y a su vez, y así, de una familia salían algunas familias. Entonces, todo eso era un clan, ¿no? No es que, no es que nos vamos a dividir, no, sino que simplemente era una subdivisión por reproducción, ¿no? Se iban reproduciendo la familia, iban saliendo los descendientes y se iban como que dividiendo en pequeños grupos, ¿no? Se iba ampliando el clan a la vez. Y así, bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el caso de los natufienses, que fueron uno de los tantos grupos que dejaron esa vida nómada de estar de un lugar a otro, ¿no? Vagando. ¿Y por qué creen que el hombre deja de ser nómada? Por la agricultura. Ya, ese es un punto, ya, sí, un punto fundamental, porque la ganadería no es que volvió no, sedentarios a las personas, no, hay gente que practica la ganadería y son nómadas, ¿no? Porque más bien están buscando lugares con vegetación, con pasto para sus rebaños, por eso son nómadas, ya. Y más bien la agricultura es la que hace que el ser humano, como has dicho, se quede en un sitio, ¿no? Y eso es lo que más adelante vamos a ver. Y aquí estamos otro ejemplo de las herramientas que ya habíamos visto en una parte previa, herramientas de piedra, ¿no? Antes de la invención de los metales, ¿no? Habían herramientas de hueso, piedra, astas, cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos los sitios donde se han encontrado: Europa, el Oriente Medio, África, China, Australia, aquí en Ecuador también, en la parte norte de México, ¿no? Se han encontrado herramientas antiguas, ¿ya? Y de todo tipo, ¿no? No es que solo era de piedra. Conchas, caracoles, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estas hachas que son muy antiguas, sí se ven que son como que rudimentarias, muy, muy toscas, ¿no? Son talladas completamente, ¿no? Resultado de golpear una piedra con otra, ¿ya? Sí. Acá, por ejemplo, ya se va perfeccionando y si ven que el filo es continuo, ¿no? Es un filo continuo y puedes diferenciar que hay dos hojas, ¿no? Ya esto se llamó buril, ¿ya? Y al final, para no lastimarse la mano, el ser humano le añadió un mango a las piedras afiladas, pues tenía dos propósitos, ¿no? El mango le añade más fuerza al golpe y le protegía la mano de los filos de estas piedras, ¿ya? Y así, aquí tenemos las diversas aplicaciones, ¿no? Talar árboles, cortar plantas, los cereales, para crear otras herramientas, ¿no? O para tejer el vestuario, la ropa, ¿ya? Y así, ¿no? O para desollar o quitarle la piel a los animales, ¿no? Y así, por el estilo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo del estrecho de Bering, lo que las personas se mudan de un lado hacia América, se podría decir que sucedió en esta edad, o sea, en la prehistoria, o sea. Sí, todo eso ocurrió en la prehistoria. Sí. Y ya, gracias. Ya, nada.
Y como ustedes mismos habían dicho, la agricultura es la que hace que el ser humano se quede en un lugar y ya no esté vagando, pues no está vagando. ¿Por qué estaba vagando al inicio? Consulta. Porque Porque en cada Porque tiempo solo eran cazadores. y necesitaban ir a otro lugar a comer, a buscar comida. Exactamente, gracias Camila, gracias. ¿Quién habló también? Esteban. Esteban. Gracias. Sí, porque tú te acercas a un animal, el animalito no va a salir a tu encuentro. Siempre que tú te acercas a un animalito, el animal huye y se va, ¿no? Te ve como una amenaza, ¿no? De tantos años de ver los animales como son cazados, pues los animales yo creo que ya se dan cuenta quién es el ser humano. Pero bueno, sí, y tenemos que el ser humano no es que aprendió a comer cereales de una misma forma, sino que alrededor del mundo hubieron muchos cereales, hubieron mucho más cereales de los que hay ahora, ¿ya? Y el hombre, dependiendo del clima, de la altura, de la latitud, longitud, etcétera, etcétera, aprendió a cultivar estos cereales, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en América el maíz, ¿ya? O la yuca en las regiones selváticas de acá del Amazonas. También tenemos en el lejano oriente el arroz, ¿ya? O el mijo. En la región del Mediterráneo, en lo que es norte de África, el cercano oriente, el sur de Europa, el trigo, la cebada, ya eso se daba. Entonces, dependiendo de lo que había ahí, el hombre. ¿Y cómo creen que el hombre pudo aprender a la agricultura? porque a ¿Cómo creen través que del se pudo haber? tiempo estuvo presente, evidenciando cada proceso que tenía una planta y así. Entonces, eso le sirvió como de principio para saber cómo realizar más o menos. Ya, pero en un lenguaje más sencillo, ¿cómo creen que hubiera pasado ahí? Ustedes pónganse ahí en el lugar de ellos, estaban así. ¿Cómo creen que pudo haber pasado? Yo, Profe, puedo. Sí, adelante. que cuando vieron que, por ejemplo, una semilla cayó de un árbol y de esa semilla creció una planta, se dieron cuenta de que podrían sembrar para querer más frutos. Sí, por ejemplo, y no necesariamente de un árbol, por ejemplo, a mí en la casa acá de mis papás en Guayaquil, me ha pasado, ¿no? Yo no sé, me he comido una naranja y he botado las pepas, no todas crecen, pero crece una, ¿no? Se me pasó con un limón, me pasó con un mango, y me pasó con una naranja. Yo boté así, aparentemente estaba en la basura, o sea, no la basura, el patio, no el tacho. Y cuando vi que creció, y dije, ¿qué planta es esto? Y arrancó la hojita, olía a limón. Entonces, así como que el ser humano iba aprendiendo, ya, guarda las pepas, ¿no? Vamos a sembrar, y así, por el estilo. No quiero decir que a la primera la plantita salió y a lo mejor se murió. Es un aprendizaje basado en la experiencia, el saber sembrar, ¿ya? Y ahí tenemos pues, los ejemplos. Eso es un ejemplo con los cereales. También sucedió con las frutas, también sucedió con las hortalizas, etcétera, etcétera. ¿Ya? En algunos sitios más rápido que otros, ¿ya? Y así por... lo bueno de los cereales es, ¿cuál es la ventaja que tienen los cereales sobre las frutas, sobre las legumbres, las hortalizas? ¿Cuál es la Y se pueden ventaja? conservar. Excelente. Los cereales se pueden conservar, tú los puedes secar y en un futuro los puedes utilizar. Eso te da más independencia. A lo mejor tú tenías tu cultivo de mango, pero por ejemplo aquí casi todo el año, sobre todo en octubre, noviembre, por ahí. Pero hay otros cultivos que no se dan todo el año, sino una temporada. ¿Y el resto del año de qué vives? Entonces el cereal se convirtió en un arma para las personas que no podían cultivar todo el año. Cultivaban cereales y como decía Sebas, creo que fue Sebas el que dijo, muy bien, ese cereal seco se podía mantener, se podía guardar, se podía hacer harina y con la harina ya moliendo se pueden hacer muchas cosas más, ¿ya? Como ustedes verán aquí,
ya se hacían panes, tortillas, lo que sea, bollos, etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces ya tenían esa reserva que les daba incluso más independencia en la cuestión alimentaria. ¿ya? Aquí tenemos estas cosas, estas cuestiones llamadas como sitios de descanso para los muertos. Y así veremos otros más adelante. Y aquí también, después de lo de la agricultura, pues, los animales domésticos. ¿Cómo creen que pasó esto de los animales domésticos? Los animales domésticos son una invención del hombre, por decir así, pero ¿cómo creen que pudo haber ocurrido? Profe, tal vez podrían haberse acostumbrado de cómo ya se dejó de ser nómada el hombre y se queda en un lugar, se acostumbraron y así se quedaban y ya no tenían como que miedo o escapaban de los humanos, de las personas. También, adelante Sebas. Tal vez cuando empezaron a cultivar los animales empezaron a acercar a comer de sus cultivos. Y ellos empezaron a ver que podían hacer eso. Entonces empezaron a cultivar para que los animales se acerquen y luego los encerraban. Sí, también. Camila, muy bien. No sé, Camila. Bueno, no sé si esté bien, pero desde que recordamos, el hombre ha tenido la costumbre de querer hacer su vida mucho más fácil, de la manera que quiera, y pues también por eso es como que inventamos o empezamos a construir nuestros hogares, los hogares comunitarios desde un principio, así que creo que pudieron ver como una alternativa de que sería mejor como cazar los animales y tenerlos ahí a la mano, que cada día ir cazándolos otra vez, y si los tenemos aquí, pues que se puedan reproducir y así. ¿Tal vez? Ese fue el motivo también, ¿ya? El hombre se dio cuenta que era mucho más agotador gastar a buscar qué animal quiera dejarse matar para yo traérmelo, ¿no? A veces me iba de cacería por 2, 3 horas y no encontraba nada, ¿no? Entonces el hombre se dio cuenta, bueno, cuando el hombre ya tenía los animalitos, se dio cuenta que los animalitos solitos se reproducen, ¿no? Es como si uno tiene un perrito, una perrita, y después la perrita está preñada y luego salen más perritos. El hombre se dio cuenta, no puedo matarlos todos, mejor me quedo con uno para que se reproduzca, ¿ya? A eso por un lado. Y lo que había dicho el Sebas, sí, no sé, cuando tú le das un pan a un perro, el perro te sigue, ¿ya? Entonces, o le das lechita a un gato, el gato se queda contigo. Así pasó con otros animales. A lo mejor el animalito, al ver que el hombre tenía comida, el resultado de la agricultura, se empezó a acercar, no sé, tenía cereal, tenía hierba, tenía, etcétera, etcétera. Y los animales se empezaron a acercar, ¿no? Y veían que tenía comida, se quedaban ahí. Y de la permanencia constante de ese animal con el hombre, pues empezaron a dejar o empezaron a domesticarse. Ya como ustedes verán algunos ejemplos, el perro de lobo, la cabra de una cabra salvaje, y así, el cerdo del jabalí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezaron. Si ustedes, por ejemplo, ya se han acostumbrado, estos animales ya son domésticos, que si no tienen el cuidado del ser humano se ven maltratados. O sea, por ejemplo, es diferente ver un perro criado en una casa a un perro que poco a poco el animalito va perdiendo su habilidad para sobrevivir, ¿ya? Y se vuelve más dependiente del ser humano, ¿ya? Así ocurrió con algunas especies, ustedes verán. Este es uno de los ejemplos de las glaciaciones, ¿no? Antes lo era igual, antes el clima era distinto, y vemos que antes de que hubiese el desierto del Sahara era una pradera, una especie de praderas con vegetación. Y ahí aparecieron los cultivos textiles, ¿no? En base al uso de las fibras, ¿no? de diversos tipos de plantas. El hombre empezó a hacer textiles de vegetales. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un caso de textil vegetal que todavía utilizamos.
que es motivo de exportación, un producto, perdón, de exportación. ¿Cuál es? El No cuero. recuerdo. No, ese es un animalito. Habla de un textil vegetal. Un textil que El sale sombrero de paja de las toquilla. fibras de las El plantas. algodón, profe. Sí, muy bien. El sombrero de paja toquilla. Ese es un ejemplo de textiles vegetales. ¿Ya? Otro textil vegetal podría ser, no sé si ustedes han visto unas hamacas que se hacen como que con yute, ¿ya? O esas canastas que ustedes ven en el mercado que son tejidas y que son duras. A lo mejor sus abuelitas han de tener todavía. ¿Ya? Esos son textiles vegetales. O por ejemplo esos petates, no sé si saben qué es un petate, son como alfombras hechas con las fibras entrelazadas de plantas. ¿Ya? O no sé si ustedes han visto las crucecitas en el Domingo de Ramos, ¿ya? Que también a lo mejor sus mamás o sus abuelitas han de comprar al inicio de la Semana Santa. Esos son hechos de vegetales. No sé si me están recibiendo porque se me quedaron congelados. Sí se le Sí, escucha, profe. ya, gracias. Y eso, mire, todavía aún perduran esos textiles hechos de vegetales. Eso. Y seguimos el hombre después con la ganadería, con la agricultura, con un modo de vida un poquito más cómodo que andar vagando por ahí, se vuelve sedentario y empiezan las primeras poblaciones, más o menos en el cercano oriente, ¿no? Ahorita, ¿sí saben qué es cercano oriente, por si acaso? ¿Dónde es? ¿Dónde queda? Confirmen si me escuchan o si me reciben. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Dónde es el cercano oriente? Porque les he dicho en algunas ocasiones cercano oriente. ¿Alguien tiene una idea de dónde queda el cercano oriente? O sea, creo que son los países árabes actualmente. Algunos de los países árabes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo cuáles? Irán, que antes era Persia. Perfecto, ¿no? Irán, Irak, Siria, Israel, Líbano, Jordania. Eso es el cercano oriente, ¿ya? Y así, pues, ¿no? Uno de los primeros fue Jericó, este poblado que es nombrado en la Biblia, ¿no? Que han encontrado, los arqueólogos han encontrado una torre de piedra, ¿no? De 10 metros de ancho, ¿no? Como un muro, una especie de muro, ¿ya? El otro es Çatalhöyük, que se encuentra en Turquía. Aquí, por ejemplo, si ustedes verán aquí, la gente accedía a estas viviendas desde arriba, ¿no? Como que por seguridad. Ponían escaleras y trepaban, ¿no? Accedían de esa forma, ¿no? Las casas estaban todas pegadas, ¿no? Empezó también a haber comercio, empezaron a haber bienes de lujo, por decir así, ¿no? Conchas bonitas o piedras preciosas, ¿no? También podemos ver que la esperanza de vida, la vida de las personas, morían muy pronto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí Çatalhöyük, la vida de los hombres era de 34 años y las mujeres de 30. Entonces yo ya casi estaría ya muriendo, ya, por decirlo así. O sea, el mundo de esa época era un mundo de jóvenes. ¿Ya? El mundo que se construyó en ese tiempo lo construyeron los jóvenes, personas de 16, 17, 18, porque ya para los 24, 26 ya estabas viejo, o sea no viejo, sino envejecido, porque la vida era bastante dura, ¿ya? Y te acababa rapidito. Ahorita hay comodidad, ¿no? Entonces, la vida se ha alargado un poco más, pero en esa época la gente moría pronto, ¿ya? Por enfermedades, por mala alimentación, escasez, etcétera, etcétera. La vida era más difícil, ¿ya? Y había muy poquita gente en esa época del mundo. Si se dan cuenta, solo habían 12 millones de personas. Lo que habitan en este país estaban repartidos alrededor del mundo en ese entonces, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos de las primeras poblaciones y lo que hacían, ¿no? Alfarería, ¿saben qué es alfarería?
Si tienen idea de lo... La creación con cerámica. Y arcilla también, profe. Eso, ¿ya? ¿Ok? Herramientas de obsidiana. La obsidiana es una piedra, ¿ya? Los tejidos, ya hablamos de los tejidos vegetales o artículos de piedra y madera. Bueno, hay restos, ¿ya? Y así. Y eso, se han encontrado pinturas, sellos, también aquí en nuestro país también ha habido la existencia de sellos, la gente hacía sellos, ¿ya? Como una especie de forma de comunicación simbólica y así por el estilo. Bien, aquí vemos, como había mencionado, la alfarería, las vasijas de cerámica, de barro, ¿no? Al inicio eran toscas, ¿no? Como barro, ¿no? O sea, así como una maceta de planta, ¿no? Pero después eso se fue perfeccionando hasta llegar a ser los platos que ahora en los que comemos. ¿Ya? Esa es una forma de arcilla, ¿ya? Pero más refinada, ¿ya? Y ahí tenemos el primer sitio donde salió la alfarería, fue en Japón, ¿ya? Y mira la diferencia, ¿no? Que primero fue en Japón y 3000 años después fue en otras partes del mundo. En el caso, por ejemplo, de América, el sitio que tiene la cerámica más antigua es aquí, en Ecuador, en la cultura Valdivia. Ahí se encuentra la cerámica más antigua de toda América, ¿ya? Y también el inicio de la metalurgia, o sea, la edad de los metales, ¿no? Así, en esa forma un poco artesanal, ¿no? Se fundía el metal, pues, ¿no? Y ahí, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Una lanza de cobre. ¿Profe, puedo explicar algo sobre la alfarería? Dale, adelante. Es que, ok, se supone que la cerámica entre más fina y elaborada es como que más o menos también cuenta sobre la sociedad a la que perteneció o sobre cuánto avanzaban en esa sociedad. Pero aparte de eso es como que también nos como que enseñado cuál era el papel de la mujer en esos tiempos. Y todos como que pensamos que desde ahí existía como esa discriminación a la mujer, que ella se quedaba en casa y que el hombre salía a cazar, pero no, o sea, antes como no discriminaban a la mujer, es más, era igual de reconocida o a veces más reconocida que el hombre. Eso se puede demostrar en las como cámaras funerarias o cuando las entierran. Antes las enterraban igual que a cualquier ser humano, o sea, igual que a un hombre o a un niño, los enterraban con adornos, con comida, igual de bien, por así decirlo. Así que eso. Gracias, está bien, está bien. Estoy anotando algunas participaciones muy concurrentes, muy frecuentes. Tengo a Sofía Ambrosi, Camila Espinosa, Sebas Montes de Oca y Sebas, ¿cuál es el apellido del otro Sebas? Sebas Terán. Sí, pero no es por un hecho de discriminación que, como tú ya después corregiste, no es que había discriminación, sino que simplemente era una cuestión de roles, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese ahí a mi esposa, ¿no? Y mi esposa estaba con... Ahí no habían métodos anticonceptivos ni nada por el estilo, pues no existía nada de eso. Pero si mi esposa tenía una criatura en brazos, yo no iba a estar ahí, no sé, rascándome los pies y viendo a mi mujer que necesita leche para dar al bebé, ¿no? No, yo tengo pila, mi mujer está ahí, está delicada, está cuidando de la criatura, voy a buscar comida. Entonces ahí es que el hombre asume el rol, ¿no? De proveer, de buscar qué hay, qué puede hacer para tratar de sostener el hogar, ¿ya? No es que fue como, no, tú tienes que quedarte con él, no, simplemente, ¿por qué? Porque la mujer tenía, en su cuerpo, la mujer tiene como que el alimento para dar a la criatura, ¿ya? Y la mujer con una criatura en brazos no puede estar cazando, ¿ya? Y fue más bien un ejercicio de roles, ¿no? El hombre no puede estar de vago, o el hombre no, con la fuerza, no puede estar ahí criando a la criatura y decirle a la mujer, no, ándate a cazar al mamut. No, o sea, el hombre utilizaba lo que tenía en sus manos, lo que tenía en su cuerpo, ¿no? Entonces, y eso, hasta que después llegó la tecnología, eso, ya, eso.
Voy a darles unos tres, voy a enviarles unos tres enlaces de vídeos antes de entrar a la historia. Uno es sobre el Antiguo Egipto, el otro es sobre Mesopotamia y el otro es, ya les digo, observen y después a las 9, no, ya van a ser las 9, perdón, a las 9:30 regresamos y comienzan, yo voy al sorteo, o a la adivinanza, comenzamos con las exposiciones. Espero que puedan el día de hoy hablar al menos 6 personas, y de 6 temas distintos. La intervención ¿qué será? Unos 3 minutos, así. Van a hablar sobre una lámina. Voy a seguir pasando las láminas y ustedes, no es que hay que hablar todo, sino que comentar lo que ya está ahí en la lámina. A láminas se refiere a las diapositivas, ¿verdad? Sí, a las infografías. No es que tienen que hablar de todo, sino de lo más importante, o sea, el eje central del tema, dar la ubicación geográfica, la época y lo más significativo, ¿ya? Por favor, no es es pararse a recitar o a leer lo que está ahí, sino a comentar lo que está ahí. Como refuerzo les paso los vídeos porque en los vídeos se habla automáticamente lo mismo y yo creo que ustedes ya han visto estos, espero que los hayan visto porque se los recomendé a su profe, a su profe Estelita. Entonces, por favor, Estelita, ponles estos vídeos a los chicos. Ya, sí tuvieron clases con Estelita, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, pero en octavo. Sí, por eso, porque es materia de octavo. Entonces, sí, entonces, sí, a lo mejor han de recordar, ay, perdón, han de recordar y comentamos eso. Alguna curiosidad, algo que les llamó la atención, ya no es, perdón, envié mal. El primero, como ahí ustedes pueden ver, el Antiguo Egipto. No necesariamente tienen que ver todos, al menos véanse 2 de los 3, ¿ya? Y cada uno de ellos es de 15 minutos. El siguiente enlace es el de la Mesopotamia. Ahí está, ¿ya? Y hasta ahí nomás, ¿ya? No sé, les voy a poner. Sí, pueden irlos viendo, pueden irlos revisando, ¿ya? Y nos volvemos a encontrar a las 9:30. Pueden apagar su cámara, pueden levantarse, pueden estirarse, ir a tomar algo, a desayunar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos volveremos a ver a las 9:30, repito, para los comentarios de estos temas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bueno, ninguno. Entonces, nos vemos, chicos, hasta eso. Ya les hice al inicio con la prehistoria, ¿no? Era con cosas. ¿Qué pasó? Bueno, son cosas que vieron en octavo y hice como que una pequeña muestra, un pequeño ensayo de cómo deben hacerlo, ¿ya? No necesariamente tienen que leerlo todo, no necesariamente es memorizar todo, sino que leer, empaparse del tema y comentar sobre el tema, ¿ya? Sí.
Perdón. ¿Pasó algo? Creo que era Romina, pero no le escucho. Nos puedes escribir por el chat, Romina, también. Y así, pues, entonces voy a comenzar y, no sé, a lo mejor vamos alternando. Alguien me levanta la mano, quien desee comenzar, o yo también voy escogiendo. ¿Ya? Van a salir todos, así que no se emocionen, no, perdón, no se desesperen, ¿ya? A ver. Estamos ahí, pueden ver mi pantalla, y nos quedamos aquí, ¿no? Ok. Bien, el que desee pasar virtualmente, pues no, me dice yo y me dice el nombre y comenzamos. Mientras, por favor, los que no han Bien, escrito voy a por escoger a interno, Javi. enciendan las ¿Me cámaras. podrías ayudar? Claro, dime. Dime, Dani. Ayúdame escogiendo a alguien para que... Ya. Cualquier estudiante. Me dices el nombre, por favor. A ver. Andrés Herrera. Andrés Herrera. Andrés. Hola, ¿Estás presente, Andrés? sí, hola. Adelante, puedes comenzar. O sea, doy una opinión de esta diapositiva. No, o sea, comentar, o sea, iniciar la exposición. Nombre, por favor. ¿Otra persona? A ver. Sí. Muy bien. Lina de la Bastida. A ver. A ver. Honestamente no le puse demasiada atención a las fechas y todo, pero creo que podría comentar que... Lina. Sí. Sí, está comentando. Adelante. Sí. Desde 4.000 años antes de Cristo, la invención de la escritura fue inventada como la primera forma de escritura por los sumerios. Si no me equivoco, era la escritura cuneiforme, que era la tallada en tablillas de madera con instrumentos llamados cuñas para marcarlo. Lina, ¿sí me escuchas? Sí. Esto que estoy exhibiendo aquí es lo que tienes que comentar. Esta presentación, esta diapositiva, ¿ya? Todavía no te adelantes tanto, ¿ya? Okay. Esto que estoy presentando, la historia, eso es lo que tienes que comentar, ¿ya? Por el momento. Creo que no tengo mucho que comentar aquí porque no le puse demasiada atención a las fechas, pero que la edad antigua era donde se comenzaron a formar todas las civilizaciones y se
desde el inicio de la escritura. Y ahí se fueron formando y evolucionando hasta llegar a lo que son ahora. En cuanto a territorio o población. Te voy a poner un ejemplo, Lina. La historia es el periodo que comenzó desde la invención de la escritura hasta la actualidad. Se divide en 4 edades. La edad antigua, que comienza en el año 4000 antes de Cristo y termina en el 500 después de Cristo. Continúa, Lina. Okay. La Edad Media, que comienza desde los 500 años después de Cristo hasta los 1500 años después de Cristo. La Edad Moderna, que comienza los 1500 años después de Cristo a los 1800 años después de Cristo. Y la edad contemporánea, que es en la que estamos viviendo en este momento, que empieza desde los 1800 después de Cristo hasta los años 2000 después de Cristo. Gracias. Continuamos, Lina. No te nos vayas. Bien. Entonces, habías mencionado que la edad antigua no comenzó en el 4000 y terminó en el año 500, pero los eventos precisamente, ¿cuáles fueron? Ahí comenzaron las civilizaciones e imperios como el antiguo Egipto, Mesopotamia, el Imperio Romano y el inicio del cristianismo. Y todo comenzó con con la escritura. ¿Y terminó cuándo? ¿En qué evento terminó con la caída del Imperio Romano? Ok, estamos bien. Continuamos, Lina. Comenzamos ahora sí con el Antiguo Egipto. ¿Qué nos podrías decir del Antiguo Egipto? Gracias, Lina. Otro nombre, Javi. Profe, podría hablar yo. ¿Quién es yo? Gabriel Pablo Rivera. Sí. Sí. Ah, ya, adelante. Sí. A ver, de lo que leí y vi de los videos, se puede decir que el antiguo Egipto se creció mucho gracias y se formó más gracias al río Nilo. Y esto fue ubicado en el desierto del Sahara y norte de África. También aquí ya se caracterizó porque la gente comenzó a sembrar y domesticar animales, al igual que ya hubieron como los agrimensores, que eran ellos eran los que medían las tierras y planeaban los canales de tierra y muchas otras cosas. También que el comercio creció gracias a la gente con barcos, que era como se movilizaban por el río Nilo, y allí creció el comercio. También que en 3000 años antes de Cristo, el Alto Egipto, o sea, los que eran del Alto Egipto tenían corona blanca y los del Bajo Egipto corona roja. De ahí pasaría a la pirámide social, igual a Dios. Si quieres, sí, adelante. Todo lo que tú desees comentar del Antiguo Egipto. Ya. En lo más alto estaba el faraón, que era como algo así como el rey y el encargado de todo. En segundo lugar estaban los sacerdotes, que eran el que servían a los dioses y hacían las ofrendas y los rituales. El 3 estaban los escribas, que eran los que eran los que escribían, pero no les elegían a todos. Solo eran algunos que aprendían, y aquí estuvo los jeroglíficos. En el 4 estuvo el ejército, que eran los que protegían, y si no estoy mal, fueron también a conquistar algo así como el Palestina, Siria y Nuria. Ya.
El 5 estaban los Pablo, comerciantes. Pablo. Suficiente, estás bien, suficiente. Tienes ok, estás bien. Chéverazo, me agradó. ¿Alguien desea continuar? Yo, profe, puede ser de aquí mismo, o sea, del Antiguo Egipto. Sí, en donde se quedó Pablo, algo que se haya olvidado Pablo, le haya faltado de comentar. Estamos todavía en el Antiguo Egipto. ¿Quién dijo yo? Ailín, creo. Yo, Ailín, Confirmen si sí, me escuchan. ya. Lo que yo recolecté del video era que los faraones representaban su importancia con estatuas que ellos construían. Y entre más grande es como que representaba que el faraón era aún más importante. También que los médicos eran muy apreciados en el Antiguo Egipto, ya que ellos eran los que se encargaban de mantener a todos con vida, pero también crearon la momificación. Ya. Después de un tiempo, no me acuerdo bien quién fue el que descubrió, pero la piedra Rosetta era como la llave del conocimiento para todo esto del Antiguo Egipto. Y estaba en 3 idiomas, que era el griego, el demótico y el jeroglífico. Y Champollion fue el que logró descifrar los jeroglíficos que habían en esa piedra. Al final del Imperio Egipcio fue por la invasión de los persas, los macedonios y por último los romanos, y quedando así poco del Antiguo Egipto. Y se terminó apoderando los romanos después del suicidio de Marco Antonio y Cleopatra, porque Octavio los había vencido. Entonces Octavio se quedó con el Antiguo Egipto y lo volvió romano. Eso es lo que recolecté yo. Gracias Ailín. Está correcto, está bien. ¿Alguien más que desee salir o nosotros escogemos? Profe, ¿podría yo agregar algo más? Cintia. Algo de Egipto que se conecta. Sí, faltan algunas cosas. Ya, en los datos funerarios. Sí me agrada que estén comentando con esa soltura. Pueden tener apuntes, está bien, ¿verdad? Pero están comentando con... Ya puedo empezar. Disculpen, creo que el Zoom me sacó de la reunión, pero ya me volví a ingresar. Sí me copian, sí me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, profe. Ya, pero no pueden ver la presentación, ¿no? No. Ahora sí, estábamos con Cintia. Adelante, Cintia. Ya. Se puede agregar que, como ya se dijo, que existían los médicos. Sí, ahí sí ya se ve, profe. Ya, que como ya se dijo que existían los médicos que a través de fórmulas y remedios que ellos creaban para curar a los demás, que no solo inventaron la medicina, sino también, la medicina como que para la muerte, la momificación que hicieron, que era después de la muerte y se conservaban, era como un ritual que se conservaba en las personas, que las personas estaban ahí y se conservaban con el paso del tiempo. Que los jeroglíficos eran una forma de escritura y que les ayudaba a registrar ideas, pensamientos y las cosas que sucedían en esos momentos. Y de los faraones... ¿Todos sabían leer los jeroglíficos? ¿Mande? ¿Todos sabían leer los jeroglíficos? No todos. Eran los escribas los encargados, pero eran algunos los afortunados, por así decirlo, ya que eran muy pocas las personas que tenían esta posibilidad de aprender a escribir. Claro. ¿Qué me podrías decir sobre las pirámides? O sobre los... Ya. un montón de monumentos
que Ya, construyeron. las pirámides eran templos que, o sea, después de que todo a través del tiempo nacieron los sacerdotes y se crearon las pirámides como monumentos hacia los dioses, que mientras el dios era más fuerte o era más importante, su monumento era más gigante y era más reconocido, por así decirlo, y se creó como un templo, era como un templo que servía como ¿Con adoración. con qué material se construyeron estos edificios? Se construían con piedras y, y arena, con todo lo que tenían a su alrededor, pero la mayoría era con piedra, con materiales como piedra. Pues ese es uno de los motivos por el cual se han conservado casi A en su través de mayor los parte años. todos estos monumentos. Ustedes podrán ver aquí, sí, ustedes podrán ver aquí cómo fue el proceso de perfeccionamiento de las pirámides. Al inicio construían estas pirámides escalonadas, como ustedes ven aquí, ¿ya? Después se lanzaba a la construcción de pirámides completamente perfectas, ¿no? Pero, por ejemplo, al realizar se empezó a agrietar la construcción en su base y tuvieron que acortar, pues, ¿no? la punta, ¿no? Por eso es que se salió esta pirámide así, le llaman la pirámide truncada, ¿ya? Porque el ángulo se corta, ¿ya? Y finalmente, pues ya cuando ya pasaron más años, se perfeccionó hasta hacer una pirámide perfecta y más grande todavía. Sí, adelante. Puedo mencionar Gracias, Cintia, está los bien. faraones. Adelante. Ya. Es un dato curioso de la tumba de Tutankamón, ¿ya? Cuando fueron encontrando las tumbas de los grandes faraones, cuando llegaron a la de Tutankamón, se dieron cuenta que fue la mejor conservada de todas, incluso hasta mejor conservada que la de Ramsés, que fue más actual. Pero de visita, bueno, de los historiadores y arqueológicos, después de visitar la tumba, comenzaron a fallecer uno por uno, y no ha habido sobreviviente que ha visitado esa tumba y no ha fallecido. Entonces se le contó Tutankamón. Ya tenemos ahí esa parte, ¿no? Profe, ¿puedo decir ¿Me algo? puedo decir algo? ¿Puedo agregar algo? Un segundo. ¿Quién estaba comentando? Yo, profe Romina. Romina, sí. Romina Machado, ¿no? Ya vamos por partes. ¿Qué otro faraón ha resaltado? Créanmelo, la historia egipcia es sumamente larga, que dentro del campo de las ciencias tiene una propia ciencia que solo se dedica a eso, que es la egiptología. Por ejemplo, Egipto tiene alrededor de 4.000 años de historia, más de 4.000 años de historia. Entonces es bastante. En el caso de las dinastías, por ejemplo, tiene alrededor de más de 30 dinastías. O sea, la dinastía es un conjunto de reyes, ¿no?, que pertenecen a una familia, ¿no? Entonces, pero de esa interminable casi lista de faraones, hay algunos que han resaltado a través de la historia egipcia. Romina, tú que estabas comentando, ¿cuáles son esos faraones, esos que han sí. Justo había visto un documental de todo esto de las tumbas. Entonces, sí, como estaba diciendo, justo había visto como un pequeño documental de todo esto de las tumbas de los grandes faraones. Y pues el que más resaltaba, como dije antes, fue Tutankamón, por lo que sucedió, ¿no?, después de haber visitado. Pero también mencionaban la tumba de Hatshepsut, ¿ya? Esa tumba la declararon como tumba de piedra, porque como primero se puede ver en la imagen también que es como que con un material de piedra
hecha la figura del faraón, que es donde posa encima de su altar, por así decirlo. Por eso la declararon dama de piedra. Y aquí también hay un dato curioso, es que cuando le llegaron y que hicieron abrir esta para ver si estaba dentro tesoros, porque antes les enterraban con todos sus tesoros, entonces a ver qué encontraban, pero al rato que abrieron la cabecita que está encima de la toba, o sea, el altar, se cayó, entonces, pero se cayó así de golpe, sin razón, entonces decidieron mejor no abrir y ponerla donde estaba. Siempre hay ese como que especie de misterio. Sobre todo, Tutankamón en vida no se considera que fue un gran faraón, sino que es uno de los más conocidos porque su tumba se encontró y se abrió intacta. Han habido otros faraones que han resaltado más, como por ejemplo tenemos a Ramsés, que es incluso citado, es nombrado, perdón, en la Biblia. Tenemos Pero, profe, Ramses se le conocía por ser muy perro, muy mujeriego. Es que esa era una costumbre en el Antiguo Egipto y acuérdense que si ya nos ahondamos en la vida, él ya tenía su propio harén desde joven, desde que era un adolescente y vivió hasta una edad muy avanzada, entonces iban acumulando esposas, ¿no? Entonces, esa era la idea en la época. Pero el caso es que tenemos algunos, por ejemplo, el faraón Zoser, que fue el primero que construyó las pirámides, construyó la pirámide escalonada que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, gracias Romina. Vamos al siguiente tema. Profe, ¿puedo decir algo un poco interesante, ¿no? Antes de continuar? Ya, lo que decía era que los egipcios no se enfocaban en la belleza, sino en la perfección de las cosas. Por un ejemplo, los dibujos, que las piernas eran dibujadas viendo hacia un lado, mientras que el torso era dibujado viendo hacia el frente, porque era una manera más fácil de dibujarlo. Los brazos igual era más fácil dibujarlo hacia los lados, por lo cual los representaban así. Igual en la cara era mucho mejor dibujarla de perfil. La dibujaban de perfil, pero a los ojos los ponían viendo hacia el frente. Y eso es porque era más fácil dibujarlo así, a estas cosas. Claro, ellos creían que así se veía mejor, ¿no? Por ejemplo, o a las personas más importantes, ¿cómo las hacían? Más grandes que los demás. Más grandes a los demás. Más ¿no? grandes mientras más jerarquía. Claro, por ejemplo, si no sé, si el Colegio San Gabriel estuviese en el Antiguo Egipto, ¿no? ¿Cómo dibujarían a San Ignacio, ¿no? Más grande, no sé, algo así, ¿no? Y eso, continuamos. Sí. Antes. A ver, sigue. Cintia. No, que se falta agregar que en la ciencia ellos fueron los que crearon el calendario dividiéndolo en 365 días y las 24 horas. Y ellas, por la necesidad también de comercio, se creó el sistema sexagesimal en Mesopotamia. Sí, ellos utilizaron el calendario, pero el calendario se había inventado mucho antes. Ya el hecho de la agricultura hace que los agricultores estén pendientes de en qué momento hay que sembrar, y ahí empezaron los primeros registros de calendario. En esta época sí, en esta época no, en esta época llueve, en esta época hay sequía, y ahí empezaron los registros de calendario. Javi. Profe. Solo un dato curioso nada más, rapidito, para quien hacía mención de que tenía muchas mujeres, decía, ¿no? Bueno, solo un dato curioso que algún momento conversaremos. Salomón tenía 1000 mujeres, ¿ya? Solo un dato nada más. Luego algún momento conversaremos. Profe, ya tengo una pregunta. Adelante.
Eh, ¿Cómo es posible que se hayan imaginado las caras de los dioses? Porque si mal no recuerdo en el video decía que ellos tenían como que a las figuras así de los dioses y les hacían rituales y ofrendas, pero ¿cómo se imaginaban ellos? ¿O se les apareció o alguna cosa así? Me acuerdo que una vez también leí que había un mismo dios que tenían aquí en Ecuador y en Egipto, entonces ¿cómo es eso posible? Bueno, ellos acá, muchas de las, o sea, algunas de las imágenes de los dioses egipcios salen de la propia naturaleza. No sé si ustedes han visto el dios Horus, que tiene cabeza de halcón, ¿no? O el otro dios, el que tiene cabeza de chacal. O incluso hay otros que tienen cabeza de lagarto o de gato, ¿ya? Entonces al inicio tuvieron de ley que haber salido de los animales de ahí, pero ya después, bueno, no todos. Voy a compartirles un segundo la pantalla. ¿Puedo decir algo, profe, de lo de la agricultura y eso? Profe, yo también puedo agregar algo. ¿Quién está hablando? Mateo ¿Puedo decir Salazar nombre? primero y luego Juliana. Ya, ok. Era de lo que estaba viendo en el video que me di cuenta, así que la agricultura y la ganadería con los animales daba así full, o sea, les aportaba en la economía un montón. Y yo tenía también una pregunta. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué había mucha agricultura en Egipto? Creo que Mateo. iban así como que domesticándoles a los animales y tenían ahí y se asentaron por el río Nilo. Ya, o sea, vemos que el medio ambiente influye bastante en el ser humano, ¿ya? Por eso al Antiguo Egipto se le conoce como una civilización fluvial o hidráulica, porque giraba en torno a ese eje que era el río. Y con Mateo, tú que estás hablando en este momento, te pregunto, ¿con quién comerciaban los egipcios o hacia dónde? ¿O con qué otros sitios de ese? Y con... Bueno, profe. Hacia, por ejemplo... Con los pueblos vecinos, sí, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, el río Nilo, ¿hacia dónde los llevaba? Si yo navego por el Nilo, ¿hacia dónde me lleva? Hacia el mar Mediterráneo. Hacia el mar Mediterráneo. Está bien. Gracias, Lenín. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Quién era? Después de Mateo. Juliana. Yo, profe. Sí, adelante. Ya, que el limo fue para la época el mejor fertilizante para la agricultura, que los agrimensores fueron los primeros en aplicar la aritmética y la geometría, y que los jeroglíficos contaban con 700 símbolos representativos. Está bien, está bien. Y, a ver, y ellos podían, Juliana, ya que tocaste ese tema, ellos podían cultivar todo el año. No, solo en ciertas épocas, porque cuando había muchas lluvias el río crecía, entonces no podían cultivar, entonces eran en ciertas épocas. ¿Y cómo trasladaban el agua del río? Porque no todos tienen su terreno al lado del río. Crearon sistemas de riego y canales que facilitaban para que todo el pueblo tenga el agua. Gracias, Juliana. Lenín, ¿querías decir algo? Ya para No. terminar. No, era un tic nervioso. Ya, tranquilo. Y ahí ustedes verán, ¿no? Los dioses egipcios, miren, aquí está el cabeza de chacal, Anubis, Horus, el cabeza de halcón, ¿no? Ra, que también tiene una cabeza de pájaro, y así, mira, aquí está el cabeza de lagarto que se llama Sobak, bueno, y así por el estilo, ¿no? Y hay algunos que otros que sí tienen cabeza humana, pero salieron esas representaciones de eso. Carlos, adelante. Perdón por la interrupción.
Sí, era con el tema del sistema de riego, perdón. El sistema de riego era el Shaduf, no sé cómo se pronuncia. Y claro, no todos tenían el acceso directo al agua, entonces tenía que crear canales, y el agua es que no pasa solita, sino que tienes que hacerle una pendiente, o sea, una inclinación, etcétera, etcétera. Y de todo eso se encargaba ¿cómo es? ¿Cómo se llamaba esa persona? Agrimensor. El agrimensor. ¿Ya? Sigo presentando y me dice, sale, no sé, algún voluntario o Javi designará a algún voluntario. Profe, antes pantalla y una pregunta. este tema. Sí. Ya, verá, en el video que usted nos mandó a visualizar, decía que Imhotep en 2620 a.C. fue un arquitecto y también el que dio origen a la medicina egipcia. Y que los egipcios se especializaban ya en lo que eran las venas y el corazón, o sea, ya tenían sus especialidades para la medicina. Entonces, Tutankamón murió en 1325, ¿por qué no pudieron salvarle? Ya que lo que de él sufría eran los huesos y eran algo que también se especializaban los egipcios, porque murió joven a los 18 o 19 años. Y la tumba no es que se conservó completamente, sino también se dañó por un incendio. Ya. Claro, los egipcios sabían de medicina, pero hasta donde podían, ¿no? Tampoco es que eran los expertos, igual había gente que se moría, pero sí se refleja que tenían conocimientos de anatomía del ser humano, o sea, ellos de ley iban a tener conocimiento de anatomía porque en el proceso de momificación se abre un cadáver y se ve qué es lo que hay adentro, ¿no? Y a lo mejor podían deducir para qué servía tal o cual órgano, ¿no? Gracias. Stonehenge, ¿quién puede decir? Yo, profe, puedo hablar. Adelante. Y a ver, de lo que yo investigué aparte de esto, decía que no se sabía cómo se habían logrado poner las piedras, pero que pesaban bastantes y se caracterizaban porque eran de gran tamaño, o sea, son de gran tamaño y porque se pueden apreciar a varios kilómetros de distancia. ¿Dónde También se encuentra en Inglaterra. Ya, ¿qué más? Ya, decía que se creía que podían tener varios usos, o sea, no se sabía cuáles exactamente, pero habían varias teorías. ¿Por qué crees que no podemos saber para qué se usaron las piedras de Stonehenge? ¿Y por qué sí podemos saber para qué servían las pirámides o lo que hacían los egipcios? ¿Cuál es la diferencia? Porque digamos que yo pienso que los egipcios es como un periodo de tiempo más largo y que dejaron como, digamos, más rastros de para qué utilizaban. ¿Cuáles? En cambio, esto igual hay rastros, pero no son tan, digamos, fuertes para ¿Cuáles definir son bien el rastros? uso. ¿Mande? ¿Cuáles son esos rastros? Por ejemplo, que en los jeroglíficos los egipcios dejaban marcado, escrito sobre los dioses y esas cosas. Mientras que en cambio... ¿Tú eres Kevin? ¿Mande? ¿Tú eres Kevin? Sí. Sí, ya. Sí, continúa. En cambio, sobre Stonehenge, no, solo es como la información que tenemos en las piedras y lo que tenemos en las piedras. No hay, digamos, registros escritos. Y ya, también decía que de los usos de Stonehenge podía ser que era un calendario, podía ser un observatorio astronómico, podía ser también como un punto de ubicación, por lo que se podía ver a varios kilómetros de distancia, y ya, eso, gracias. Gracias, tú mismo pudiste responder, me alegra mucho, y ahí la diferencia, nos tenemos Stonehenge, ¿no? Pero no sabemos para qué servía porque no conocían la escritura, pues sabían construir, etcétera, etcétera, pero no hay registro escrito, no sabemos. A diferencia de los egipcios, que se puede interpretar
qué dice el jeroglífico, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿no? Esa mezcla entre historia y prehistoria, ¿no? Gracias, Kevin. Civilización Valle del Indo, Lenín, ahora sí quieres hablar. Más bien, el significado de Stonehenge es horca de piedra. Eso más o menos para ahorcar a la gente. Hecha por indios británicos. Pero ese es, claro, ese es el significado del nombre, de ese círculo, ¿no? Realmente no es uno, sino son dos, ¿no? Un círculo por fuera grande y un pequeño más o menos un semicírculo. Civilización del Valle del Indo. ¿Alguien? Lenín, adelante. Continúa. Fue una civilización de bronce que dependía del río Nilo y también sobre... No, y eso, de lo que... No te puedo escuchar con claridad, Lenín, no sé si puedes repetirla. Fue una civilización la cual surgió en la edad de bronce. ¿Qué más? Estuvo cerca del río Nilo y... Indo. El río Indo, perdón. ¿Alguien más? Civilización del Valle del Indo. Carlos. Bueno, profe, a ver, como la civilización egipcia vivía en el Nilo, ellos vivían en el Indo, que es un río también. Este río se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y ayudaba a depositar sedimentos fértiles que les ayudaba mucho a esta población. El río Indo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Afganistán y en Pakistán. Gracias, Sebas. Claro, no, el río Indo se encuentra en la India, entonces como su nombre mismo lo indica, pero como dice Sebas, la ubicación es, ¿no?, en Pakistán, exactamente. Ahí se encuentra el río Indo. ¿Qué más, Carlos? Y igual con la ubicación, era exactamente en el noroeste de India. Ya, ¿qué hicieron ellos? ¿Por qué están ahí en la historia? Profe, o sea, yo sé un poco igual. Le podría decir. ¿Con quién estoy hablando? Tomás Cáceres. Adelante, Tomás. Adelante. Ya, como dijeron mis compañeros, ellos dependían bastante del río Indo. Otra cosa también importante de ellos era que sus principales cultivos eran el trigo y la cebada. Esto lo investigué en internet. También practicaban bastante de la hilandería y la textilería, usando la lana y el algodón. Y también comerciaban bastante con productos agrícolas y también con joyas y oro. Y les encantaba adornar sus cuerpos con dichas joyas, con oro y marfil. Y también ellos se caracterizaron por domesticar al buey. Y ya, eso. Algo característico de ellos es que utilizaban al máximo el agua, ¿no? Entonces ahí vemos que tenían baños, canalización, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían alcantarillado. En muchas sociedades no hubo alcantarillado sino hasta hace 100 años. Incluso en la Europa contemporánea no hubo alcantarillado sino hasta 200 años atrás.
Y ellos que vivieron 2500 años antes de Cristo ya tenían alcantarillado. O sea, ellos vieron la importancia de separar el agua sucia de las aguas que son potables o de las aguas que son para usar, ¿no? Que eso era importante para ellos. Sí, gracias, y seguimos para cerrar con esta parte con la Mesopotamia. Todavía me quedan 10 minutitos. ¿Quién desea? ¿Puedo hablar, profe? Me dice el nombre para yo. Ariel. Sí, profe. Adelante, Ariel, Mesopotamia. Ok, Mesopotamia era una civilización la cual se encontraba entre dos ríos, que era el Tigris y el Éufrates, de los cuales, igual que la sociedad egipcia, dependía mucho. ¿Qué significa Mesopotamia? Tierra entre ríos, creo. Sí, bien, no creas, así es, ¿ya? Meso, Ok. esta palabra meso, así como mesolítico, que significa entre piedras, Mesopotamia significa entre aguas, ¿no? O entre ríos. Continúa. Ok, además en estas tierras era una tierra muy fértil, con un buen clima, y el río se encontraba entre Turquía, Siria, Irak, y desembocaba en el Golfo Pérsico. Ya. Ya, su inicio fue cuando llegaron una tribu nómada, empezaron a sembrar y a plantar y todo eso, y decidieron quedarse ahí. Y aquí es donde además domesticaron un montón de animales y se desarrollan como que los primeros oficios, donde se desarrolla como que quién puede ser albañil, agricultores, zapateros, panaderos, etcétera, Herrero. etcétera. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Estás bien? Además, ¿qué más podría decirle? Que a esos los conquistaron los sumerios. Esa parte no entendí bien, que fueron los que dieron como que el inicio de la escritura. Ya. Los Ahí fundadores, por así decirlo. tocaste un punto importante, Ariel. Es que Y lo que más se Mesopotamia... destaca también son los... Continúa. O sea, iba a decir que además aquí se destacaron los jardines colgantes. Y ya. Ya. ¿Quiénes construyeron los jardines colgantes? Los babilónicos. Babilónicos. Ya. Ahí tocaste un punto importante. Mesopotamia, a diferencia de Egipto, o sea, Egipto fue una cultura única. O sea, estaba en su espacio, y la cultura egipcia fue de una sola civilización. En cambio, la Mesopotamia es un espacio geográfico, sí, pero sucede que en la Mesopotamia es un mismo espacio en el que pasaron algunas civilizaciones, mientras que en el Egipto solo fue una, la civilización egipcia. En el espacio de Mesopotamia hubieron algunas que ocuparon el mismo espacio, pero en diferentes tiempos. Entonces, en los primeros, ustedes ya habrán visto, pero yo les menciono 5, las principales, ¿no? Los primeros, que fueron los sumerios y los acadios, que mencionaste, y de ahí vinieron los babilónicos, los asirios y los neobabilónicos o caldeos. ¿Ya? Entonces, esas son las 5 más importantes, ¿no? Hubieron más, pero esos son los que tuvieron más tiempo ahí. Pero la Mesopotamia es una sucesión de civilizaciones en un mismo espacio, ¿no? Aparecía una, llegaba a su momento más esplendoroso y después caía. Llegaba otra y así sucesivamente fueron en ese espacio. Está bien, Ariel, ¿algo más que comentar? O sea, creo que lo último que puedo comentar es que al ser tan fértil la tierra, llegó un momento en el que ya había demasiados alimentos, entonces había como como que esta sobreproducción, y se dedicaron a vender. Y ahí es donde se dan los primeros cálculos y que los que vivían en esa época en Mesopotamia contaban con las falanges de los dedos y llegaban a contar hasta 60, y era como que se contaban entre 3 en cada dedo, y con el otro dedo iban como que contando tipo toda la mano. Está bien, está bien. Gracias, Ariel. Está bien, está bien. Tienes ok.
Carlos y Lenín para ponerles la media participación, porque sus participaciones no han sido del todo completas, entonces para completarles su participación, algo que añadir sobre esto. Profe, yo también quería hablar de Mesopotamia. Ya, entonces avanzamos. Carlos, Lenín desapareció. Profe, yo también puedo hablar Perdió en después. el espacio. Y tengo a Sebas y alguien que una de las chicas había dicho yo quiero participar. Primero, ¿quién dijo eso? Ariel, tienes 10, por supuesto. Vamos con Carlos. ¿Qué más sobre Mesopotamia? Bueno, como dijo mi compañero, ellos eran los ¿Qué primeros. edificios? No repitan lo que dicen los compañeros anteriores, sino que aumenten lo que no se ha mencionado. ¿Qué edificios construyeron, por ejemplo? ¿Cómo se llamaban esos edificios? ¿Alguno Un tiene...? edificio sería el Sigurat, que era donde ¿Se alababan, construyeron? oraban a los dioses. Había uno ¿Ya? ubicado en Babilonia Más. que se llamaba Sigurat de Ur. Era el más grande porque era para el dios del sol, si no mal me equivoco, que era el más importante. Ya. Ese según dice que se considera que ese fue la llamada, uno de estos sigurats fue la Torre de Babel, ¿ya? Que se construyó, se considera que uno de esos eran estos sigurats. ¿Por qué a diferencia de las construcciones egipcias, estos sigurats no se han conservado? ¿Por qué? Se han conservado como que en ruinas. Carlos. Esa es una pregunta de razonamiento. ¿Por qué? Profe, ¿puedo decir? Adelante. ¿Quién me está hablando? Camila. Camila Espinosa. Sí. Adelante. Ok, esto no sé si esté en lo correcto, pero pasó con ya otras construcciones. Se han deteriorado con el tiempo más que todo por la contaminación y las lluvias ácidas, no sé, no recuerdo cómo se dicen, pero más que todo es por la contaminación, que no se cuida el ambiente y pues eso. No tanto, hay un motivo. ¿Puedo hablar yo? ¿Quién es yo? ¿Sebastián? Sebastián, sí. ¿Quién me podría decir eso? Adelante. Principalmente es porque es una zona de constante guerra al estar ubicado en lo que actualmente es Irak. Y además de que muchos de estos lugares se someten a saqueos Sí, por es gente una que vende zona de las guerra, cosas en el mercado pero negro. no. Pero esa no es la respuesta. Si es una zona de guerra está bien, si ha habido contaminación. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Profe, Adelante. cuando habían pueblos que llegaban y quemaban todo. O también puede ser por desastres naturales. Ya, podría ser, pero no es tanto el impacto. Gracias, María Paula. Sí, podría ser, ¿ya? Pero ahí falta. Carlos, termina para poderte poner 10. Bueno, el Sigurat de Ur, lo principal por la que fue porque fue destruido por los elamitas. Y de ahí lo reconstruyeron el rey de Nabucodonosor, el segundo de Babilonia. Nabucodonosor. Sí. Ya cuando lo relean, lo van a saber pronunciar. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿por qué, cómo construían los mesopotámicos estas estructuras? ¿Con qué? Con arcilla. Con arcilla. Y por la humedad del ambiente, porque era un clima cálido. Por eso se deterioraba tan rápido. Eso.
prácticamente estos zigurats eran hechos de barro, prácticamente, por decirles así. Entonces, no se han conservado, así era la estructura, como ustedes pueden observar, pero han quedado simplemente las bases, como pueden ver aquí o acá. A diferencia de los egipcios, los mesopotámicos construían con arcilla, hacían estos ladrillos y hacían estas construcciones. Por eso la piedra se ha conservado más y la arcilla ya está casi toda, estos ladrillos están casi pulverizados ya. Esa es la diferencia. Gracias, Lenín. Estás al 70%, todavía como que falta un poquito más. Seguimos con los mesopotámicos. ¿Qué más? ¿Qué faltaba? Profe, ¿puedo hablar yo? Me dicen el nombre, por favor. Me dicen el nombre. Sebastián Terán. Sebas Terán, adelante. O sea, en Mesopotamia se creó los primeros códigos de, tipo, las primeras leyes. Fue el rey Hammurabi que, o sea, basó estas leyes tipo en la venganza. O sea, no decía tipo que todo se debe vengar, pero vino un dicho muy conocido que dice ojo por ojo, diente por diente. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, y tú me hablas de las leyes, ¿no? Esas leyes estaban escritas. ¿Cómo se llamaba esa escritura y en qué consistía esas? Profe, es el código de Hammurabi. Esas leyes se llamaban el código de Hammurabi. Claro, pero ¿cómo fue escrito? ¿Cómo fue escrito? Piedra. O sea, en una estela de piedra. Fue escrito en una piedra, no en una piedra de basalto, es una columna, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba la escritura de los...? Se llamaba escritura cuneiforme, creo. Uniforme, claro, porque para hacerla se utilizaba una cuña, algo así como un palillo de sushi, así como un palillo, con la esquina del palillo se hacían las esquinas. ¿Qué más? Ya me he pasado, claro, ya me he pasado. Ya, terminamos ahí por esa parte. No, porque ya me he pasado. Quedamos a continuación. Tengo participaciones completas y también tengo medias participaciones como la de algunos que les avisaré. Pero están bien. Y claro, como decía Sebastián, no era necesariamente para impartir justicia el código de Hammurabi, sino más bien era como para regular la venganza. O sea, por ejemplo, si en un relajo, una trifulca, alguien me sacó un ojo, yo no le voy a cortar la cabeza, sino que, como decía la ley, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Entonces era un mecanismo para regular la venganza, ¿no? Eso era. Ya después seguiremos hablando del resto. Por favor, sigan leyendo y sigan participando. Eso es, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de terminar? Estamos con las 10:25, entonces me despido, chicos. No tengo